La puerta seguía abriéndose, centímetro por centímetro, como si el propio aire empujara la madera hacia adentro. El crujido sonaba como el lamento de algo moribundo. Un sonido áspero, antiguo, cargado de memorias que ningún ser humano debería escuchar. Jean retrocedió unos pasos más hasta que el talón golpeó el borde de la cama. Su piel ardía, como si agujas heladas perforaran su nuca. Un instinto primitivo gritaba para que corriera, pero sus piernas estaban inmóviles, atrapadas por raíces invisibles que parecían enroscarse alrededor de sus músculos. La niebla se deslizó por el suelo, lenta como veneno derramándose. Cada movimiento parecía tener peso, creando pequeñas mareas blancas que chocaban suavemente contra los muebles. A medida que avanzaba, el aire se enfrió tanto que Jean vio su aliento en forma de vapor, algo imposible para esa época del año. La sensación no era solo de frío, era como si algo dentro del cuarto estuviera devorando el calor, drenando la vida que aún había allí. La casa entera comenzó a crujir como si respirara junto con la niebla. Las paredes temblaban levemente, abriéndose en grietas finas que se extendían como venas negras bajo la piel de un gigante adormecido. Jean intentó alcanzar la lámpara, pero la oscuridad era tan espesa que parecía sólida. La llama no solo se había apagado, parecía haber sido aplastada por algo invisible, como si la propia luz hubiera sido prohibida en aquel lugar. Un olor empezó a esparcirse, un aroma tenue a madera empapada, sangre muy antigua y algo que recordaba a cabello humano quemado. Un olor imposible de confundir, un olor que él ya había sentido antes, años atrás, cuando un cazador desapareció en el bosque y solo encontraron restos de su ropa impregnados con ese mismo aroma. Jean tragó en seco. La voz regresó, pero esta vez no venía de la puerta, venía desde dentro del cuarto. «Te llamé porque escuchas», susurró la voz, más nítida ahora, más cercana, casi pegada a su oído. Jean giró bruscamente, pero no había nadie, solo niebla y oscuridad, mezclándose como dos líquidos densos. La voz continuó suave y sombría, moldeada para deslizarse entre los silencios. «Ves lo que otros prefieren fingir que no existe». La niebla se detuvo un instante, como si estudiara sus reacciones, y entonces se elevó. Ascendió en columnas largas y delgadas que recordaban brazos hambrientos. La ausencia de luz comenzó a deformar las sombras en las esquinas, creando figuras imposibles, siluetas que se deshacían y recomponían con cada respiración. Desde el rincón más oscuro, una forma empezó a surgir, no caminando, no arrastrándose, sino creciendo desde la propia niebla, como si estuviera siendo moldeada ahí en tiempo real. Era una figura alta, absurdamente delgada, con extremidades demasiado largas y articulaciones retorcidas. El estómago de Jean se revolvió. Era similar a la silueta que había visto en el borde del bosque, solo que ahora estaba completa. La cabeza se inclinó hacia un lado con un leve chasquido. La figura parecía curiosa, como si lo reconociera. Jean intentó hablar, pero su voz salió quebrada, débil, irreconocible. ¿Qué quieres? La criatura no respondió con palabras. En su lugar, un sonido profundísimo emergió de dentro de ella, como algo raspando su propia carne desde el interior, intentando escapar. La niebla a su alrededor se retorció, formando pequeños remolinos mientras la figura avanzaba un solo paso. El piso crujió profundamente, como si estuviera deformándose bajo el peso de algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, en una fracción de segundo, Jean percibió algo que congeló su corazón. La sombra que avanzaba hacia él no tenía pies. Flotaba a pocos centímetros del suelo, sin romper la niebla que la rodeaba. Y detrás de ella, por un instante brevísimo, Jean vio ojos, no ojos humanos, no ojos de una criatura natural. Eran demasiado redondos, demasiado profundos, reflejando la luz inexistente como si dentro guardaran un abismo interminable. Ojos de quien ya había visto demasiado, más de lo que el mundo debería permitir. La voz cambió, del susurro íntimo a un tono áspero, acusador.
Abriste la ventana, Jim. La acusación lo golpeó como un puñetazo. Retrocedió más, pero la cama bloqueó su cuerpo. La figura siguió avanzando, sus articulaciones doblándose en ángulos imposibles, casi elegantes, como si cada hueso tuviera ejes secretos. «La abriste», repitió la voz, ahora resonando como si surgiera desde dentro de su cráneo. «Y nosotros entramos, cuando somos llamados». Los ojos de Jian se llenaron de lágrimas. Tentó cerrar los puños, mas sus manos temblaban tanto que mal podía controlarlas. Un sonido repentino cortó el silencio. 3 golpes, pero no en la puerta, en la ventana. La misma ventana que él juraría haber cerrado. Las 3 marcas del marco ahora estaban más grandes, más profundas, sangrando madera, y empezaban a moverse.